Si puede apagar este, hermano Armando. ¿Cuál es el el número 1, parece? Ahí está listo aquí. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí me escuchan, hermanos? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo de 2 al 15. Timoteo es uno de los libros que está casi ya hasta el último. Está 1 de Timoteo. Antes de Timoteo está 1 y 2 de Tesalonicenses. 2 de Timoteo. Está después de Tesalonicenses. Y luego es el 1 de Timoteo, 2 de Timoteo. Y vamos a leer del 1. Le bajas un poquito, hermano, al micrófono, está chillando. Vamos a leer del. Un poquito más, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. 1, 2, 3. Un poquitito más. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí estamos. Vamos a ir al 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 26, mis hermanos. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo y nos unimos en el último versículo. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Vamos a hablar acerca de un buen soldado de Jesucristo, mis hermanos. Bienvenida, hermana Yolanda, bienvenida, hermana Ana, sean todos a la casa del Señor. Vamos a leer, yo leo el primero, ustedes el segundo. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces el número 2. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿El número 4? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Número 6, ¿ustedes, hermanos? El labrador para que se trabaje los frutos debe trabajar primero. Amén. El labrador para participar de los frutos debe, ¿qué, hermanos? Trabajar primero. Número 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, de David, resucitado de los muertos. En el cual sufre penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Contando todo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinamos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Imagínense, hermanos, si le negamos, Él también nos negará. A veces con nuestros hechos negamos al Señor, ¿verdad? Número 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, gloria a Dios. Él no puede negarse a sí mismo. 14, ¿ustedes? Recuérdales esto, tratando de delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras o cual para nada breves, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas malas palabrerías, porque confundirán más Tremendo 16, ¿verdad? Evita profanas y vanas palabrerías porque conducen a más y más impiedad. Número 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himen y Fileto. que se desviaron de la verdad del cielo, de la transgresión y hace rezo y trastornan la fe de Las falsas doctrinas. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero una cosa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro, y unos para unos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué utensilios somos, hermanos? 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad todos juntos y escapen el lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Tremenda lectura, hermanos. Nos dice que debemos de ser buenos siervos, ¿verdad? Y nos da muchas descripciones, buenos soldados del Señor, alejarnos de la iniquidad, alejarnos de las habladurías, alejarnos de las acechanzas, de toda maleficencia. Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo Padre Celestial, Padre Todopoderoso que estás en los cielos, bendito sea su santo nombre, Señor. Primeramente, una vez más, pedimos perdón todos los que estamos presentes, Señor, por todos nuestros pecados, Señor, para que podamos atesorar su palabra, Señor. Señor, le pedimos que hable a nuestros corazones, que su palabra atraviese nuestro corazón y que podamos retener su palabra, Señor. Le pido, Señor, que yo solamente sea el instrumento, Señor, que amplifique su voz. Que nada pueda tropezar de tu palabra que yo pueda decir o que diga algo extra, Señor, sino solamente lo que usted, Señor, tiene para con nosotros. Primeramente para este servidor inútil, Señor, y para mis hermanos también. Todo esto, Señor, se lo pedimos y se lo agradecemos en el precioso nombre de su Santo Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Aquí en el segundo de Timoteo, mis hermanos, capítulo 2, del 1 al 6, mis hermanos, Pablo exhorta de nuevo a Timoteo, mis hermanos. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, lo está regañando, o le está hablando, o le está dando un consejo. Y la exhortación que Pablo tiene a Timoteo es de perseverar en la fe, hermanos. Muchas veces nosotros, hermanos, como cristianos, vemos muchas cosas en las cuales nosotros vemos ciertas cosas, por ejemplo, como vemos los lugares que están vacíos y que empezamos a perder la fe, empezamos a desmayar, empezamos a caer, empezamos a pensar que posiblemente están sucediendo cosas o están sucediendo pecados dentro de la iglesia. Pero a veces no es así, mis hermanos. A veces es por falta de oraciones, por falta de entrega al Señor, es por falta de ser un soldado completamente entregado al Señor. Aquí se le está exhortando a Timoteo a que persevere en la fe. Hermanos, nosotros no nos vamos a dejar llevar por lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Porque si nos vamos a esas, vamos a estar completamente todos desanimados. Yo le voy a decir una cosa, mis hermanos. Yo estaba cantando ahí y estaba viendo la situación, ¿verdad? Cómo se ve ahorita. Me estaba un poquito como desanimando, pero entre el canto y canto me puse a orar al Señor. Si notaron, mi voz bajaba un poquito, pero yo estaba, Señor, ayúdame a que no yo actúe o hable o diga por lo que estoy viendo, sino ayúdame a tener más fe en ti. Hermano, nosotros no podemos ver o hacer las cosas o pensar cosas o qué va a suceder en el futuro, porque solamente Dios tiene nuestro destino en sus manos. Él sabe lo que va a suceder. El Señor dice, ten fe en mí. Aquí, así como se le está exhortando a Timoteo que persevere en la fe. Dice, no solamente le dice en la fe, dice, se exhorta de nuevo a Timoteo a la perseveración en la fe, a cumplir como el deber de un fiel siervo del Señor, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente, hermanos, estamos siendo fieles al Señor? Estamos aquí a veces, no estamos, hacemos esto, hacemos el otro, y a veces la fidelidad, mis hermanos, viene a las cosas seculares o a las cosas personales. Por eso aquí mismo se le está diciendo, Pablo, creo que es Pablo que le está diciendo a Timoteo que persevere en la fe. Y no solamente perseverar en la fe es creer en el Señor, poner nuestra vida en el Señor. Una de las cosas que su servidor, hermanos, cuando mi esposa dejó de trabajar en la compañía que estaba, bueno, yo dije, no sé cómo le voy a hacer, no sé si me va a alcanzar. Yo les comentaba anteriormente, yo vine al Señor, hermanos, y yo entregué mi familia, yo entregué mi ser, entregué mi casa, entregué mi trabajo. Dije, Señor,
no sé cómo le voy a hacer, pero yo entrego mi vida, entrego mi ser a ti, Señor. Ya es menos dinero mucho menos dinero de lo que entraba. Pero hermanos, yo puse esa fe, así como se le está exhortando a Timoteo que tenga fe, yo puse esa fe en el Señor. El cristiano, hermanos, debe de poner esa fe en el Señor ante todas las cosas. No importa cómo estamos viendo la situación, no importa el tipo de problema, no importa qué está sucediendo, pero si nosotros, hermanos, como cristianos, ponemos nuestra fe en el Señor, mis hermanos, el Señor va a actuar en nosotros. Dice la palabra del Señor que Él es fiel y justo, hermanos. ¿O acaso alguno de ustedes se ha quedado sin comer? ¿Se ha quedado sin casa? Aunque no tenga casa propia, renta o vive con alguien, el Señor de una u otra forma, mis hermanos, nos ha proveído de todas nuestras necesidades, pero siempre y cuando, así como Pablo exhortaba a Timoteo que tuviera fe. Ese es el tipo, hermanos, que nosotros tenemos que tener, ese tipo de fe que es verdadera, esa fe que no estamos dudando de que el Señor nos va a proveer o no nos va a proveer, hermanos. Y entonces le dice Pablo exhorta a Timoteo por segunda vez que persevere en la fe y cumplir con el deber de un fiel siervo al Señor. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que tener esas convicciones. Los jóvenes, hermanos, en este tiempo no tienen convicciones. Lo estamos viviendo, hermanos, lo estamos viendo. Los jóvenes tienen otras convicciones que son del mundo. Pero, mis hermanos, a los jóvenes se les enseñan convicciones y el joven que verdaderamente ama a Dios, quiere estar cerca de las cosas de Dios, va a adquirir esas convicciones en su corazón. Pero nosotros, hermanos, ya como cristianos de muchos años, deberíamos de tener esas convicciones de que el Señor es primero que todas las cosas. Primero Dios, mi familia y la iglesia. Entonces debemos de ser soldados fieles al Señor con una fe inquebrantable, una fe grande, hermanos, una fe que no falla. Allá afuera hay diferentes lugares, organizaciones o religiones, entre comillas, o iglesias, en las cuales ellos profesan su fe en ciertas cosas. Por ejemplo, unos profesan o ponen su fe que si dan, pues entonces Dios va a actuar. Pero Dios no es un banco, no es un negocio, no es nada de eso. Dios nos da por misericordia, hermanos. Nos da porque nos ama. Y nosotros tenemos que tener esas convicciones, mis hermanos, de que somos cristianos verdaderos y fieles al Señor. Tenemos que servir al Señor en todo, porque si nosotros nos damos cuenta, el Señor tuvo cuidado de nosotros desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya había pensado en nosotros desde el principio. No es que apenas fuimos salvos hace 10 años, 15 años, 20 años, 40 años, no. El Señor ya había pensado en nosotros y nosotros decidimos seguir al Señor. Confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces viene la regeneración dentro de nosotros para ser nuevas criaturas transformadas a través del Espíritu Santo. Hermanos, debemos de ser cristianos con una fe inquebrantable. Una fe no dudando, por más que estos ojos de este cuerpo, hermanos, vean las cosas tan imposibles, mis hermanos. Las cosas que no podemos a veces hacer, las cosas que el enemigo nos da saltando de fuego en nuestra mente y nos dice, no puedes hacerlo, mira cómo está la situación, mira cómo están las cosas, tú no puedes, tú eres un fracasado, mira, te duele esto, te duele el otro, y si haces esto, no puedes. El enemigo de una u otra forma está poniendo en la mente del cristiano que no puede. Pero si el cristiano conoce la palabra del Señor, conoce esto, vive esto, lee, escucha, viene a la iglesia, toma predicaciones, va a tener una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque no está confiando en sí mismo, no está confiando en lo que está viendo. Algunos de ustedes, mis hermanos, ¿saben cuál es la definición de fe? La definición de fe es esperar algo que no se ve, tener la convicción de que sí va a suceder. Así nosotros, si tenemos fe en el Señor, si tenemos esa convicción en el Señor, de que Él no va a fallar de ninguna manera, de que Él nos va a proveer, de que vamos a caminar con el Señor, no importa qué tan mal esté el camino, no importa qué tantas piedras, cuántos espinos, cuántos arroyos haya, nosotros, hermanos, puestos la mirada en la fe, en el autor y consumador que es Cristo de la fe, vamos a vencer el enemigo, hermanos. Vamos a vencer las acechanzas del enemigo, vamos a vencer todo eso que viene a nuestra cabeza, que nos perturba, todo eso que nos hace pensar cosas diferentes, todo eso que viene a nuestra cabeza de nuestro alrededor, ya sea en la iglesia, en nuestras casas, que nos quiere apartar del Señor.
cualquier habladuría, cualquier dardo de fuego que venga a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ser, con la palabra que dice que es el escudo y esta es la espada, vamos a desechar todos los dardos del enemigo. Por eso aquí Pablo le exhorta a Timoteo, persevera en la fe. Nosotros, hermanos, debemos de perseverar en la fe en Cristo, de que va a proveer, de que todo va a estar bien en nuestras vidas, de que vamos a caminar y Él va a tener el camino listo y preparado para nosotros. Nosotros vamos a estar viendo para acá una cosa mala para acá, una cosa mala para allá, para enfrente, para abajo, alrededor, junto de nosotros, con nuestros familiares, con nuestros hermanos en Cristo. Nos van a querer sacar del camino. Pero la puesta la mirada en Cristo. Usted camina de frente hacia Cristo. Usted camina así, no voltea para ningún lado. Y jamás nadie va a poderlo desviar del camino del Señor. Y conociendo la palabra del Señor, mis hermanos, van a poder desechar toda malicia, truanería, todo hurto, robo, malos pensamientos del corazón, todos deseos pecaminosos, todas esas cosas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Cristo. Dice que tenemos fe en Cristo y somos siervos fieles, mis hermanos. ¿Qué es usted ser un siervo fiel? Un siervo fiel, hermano, es aquel que le dice a nuestro Señor Jesucristo, a todo: sí, Señor, heme aquí, yo puedo, me siento mal, me duele esto, me duele el otro, no puedo ir. Señor, ayúdame, ábreme el camino, sáname, dame la fuerza, dame el amor, dame lo que yo necesito para seguir caminando en tu camino. Pero a veces, hermanos, lo que vemos, lo que sentimos y lo que pensamos nos aplasta. Nos aplasta, hermanos. De verdad, hermanos, a veces nos aplasta muchas cosas que su servidor quisiera hacer, pero el Señor me dice despacito, despacito. Y cuando me decía despacito, yo me aplastaba. Y me aplastaba: Señor, no me quieres usar. Señor, ¿por qué? Estoy haciendo las cosas bien. Pero dice despacito, me aplastaba. Pero no es que el Señor me estaba aplastando, o que me estaba deteniendo, sino que yo mismo era, porque yo no tenía la fe que Jesús me podría usar más en el futuro. Pero entonces mi pastor me dijo: mira, hermano, así son las cosas en el cristianismo. Y empecé a tener fe en el Señor, y poco a poco, caminando de frente al Señor, al autor y consumador de la fe, nos está usando más porque hemos confiado en Él. Hemos tenido fe en Él. Ahora, un siervo fiel, hermanos, es aquel que le dice al Señor todo el tiempo: heme aquí. Un siervo fiel, mis hermanos, es aquel que se va a dar de voluntario para las necesidades de las iglesias, hermanos. Un siervo fiel es aquel que va a venir a la ganancia de almas, mis hermanos. Como dice el pastor, todo el tiempo sale la ganancia de almas. Pues no somos nosotros los que decimos, es el Señor, hermanos. Es si el Señor quiere recalcar ciertas cosas, pues es porque nos está hablando al corazón. Un siervo fiel es aquel que ayuda en las necesidades de las iglesias, en las necesidades físicas, en todo lo que hacemos en la iglesia, en todos los eventos que hacemos en la iglesia. Si hay que cuidar niños cuando hay niños, si hay que vender pupusas cuando se necesita, si hay que hacer cosas aquí físicamente en la tierra, somos siervos fieles. Pero la fidelidad más grande del Señor, mis hermanos, no es eso, sino ir y llevar el evangelio a aquellos que están perdidos en el mundo, mis hermanos. Porque para eso fuimos llamados, hermanos. Para llevar el evangelio a los perdidos, mis hermanos. No fuimos llamados para otra cosa. Llevar la salvación de Jesucristo para aquel que está allá afuera en camino al infierno. Y sabemos, hermanos, que el único que puede salvar, mis hermanos, del infierno es Jesucristo. Amén, amén. Es el único, hermanos. Hay muchas personas que lastimosamente sectas los han engañado, que hay diferentes caminos hacia el Señor, que usa esto para que vayas al Señor, que hace esto para que vayas al Señor, vete de rodillas hasta por allá para que llegues al Señor. Pero esa es una tremenda mentira de Satanás. Por eso decía anteriormente, hermanos, que si nosotros conocemos la palabra de Dios, verdaderamente, hermanos, toda mentira, toda acechanza que venga a nuestra persona, a nuestra mente, a nuestro corazón, va a ser completamente desechado. Por eso Pablo le incita o le exhorta a Timoteo, primeramente, persevera en la fe, a cumplir con el deber de un fiel siervo al Señor, usar rectamente la palabra del Señor. Esto es bien importante, mis hermanos. Estábamos leyendo la lectura de 2 Timoteo capítulo 2, del 1 al 26, y la lectura, hermanos, si se dieron cuenta, nos estaba advirtiendo acerca del andar en mal consejo, en andar en chismes, en andar en habladurías, en andar en que ya supimos alguien de una persona
y ya estamos comentando de esa persona. Y que ya sabemos algo de aquí y de repente decimos a alguien más, ven, te lo voy a decir, pero no digas nada. Ya estamos en los chismes, en las trunerías, ya estamos en los malos consejos, ya estamos en la contienda, mis hermanos. Primeramente, entonces, perseveremos, hermanos, en la fe a cumplir el deber de un siervo fiel a nuestro Señor Jesucristo y usar rectamente la palabra del Señor. Cuando alguien te venga con un chisme, háblale con la palabra. Mira, el Señor dice esto. Por eso lee palabra del Señor, lee Biblia, memoriza mensajes, no mensajes, versos, versículos, cosas de la Biblia, para cuando alguien venga y te quiera desviar, tú ya conoces la palabra del Señor, tú ya sabes qué dice el Señor en la Biblia, hermano, y no te vas a dejar engañar, porque hay muchos allá afuera, mis hermanos, que son engañadores, hermanos. Te pueden leer pedazos de la Biblia y se oye tan bonito, y si tú no conoces de Biblia, te van a desviar del camino, te van a desviar del camino. Tienes que mantenerte en la palabra del Señor, y todo lo que te digan o todo lo que tú vayas a decir, hermano o hermana, tiene que estar en la Biblia. Si te dicen que es blanco, aquí tiene que decir que es blanco. Si te dice que Saúl mató a 1000, aquí debe decir que Saúl mató a 1000. No es que me imagino, no es que yo creo, es que o así se puede ser, porque así dicen. O si dice, David mató a 10,000, así debe de decir la Biblia, porque así lo dice, ¿verdad? Si te dice que Jesucristo fue crucificado, aquí en la Biblia debe decir Jesucristo fue crucificado. Entonces, hermanos, mantengámonos en la fe en Cristo, creyendo en Cristo, que Él es nuestro proveedor, que Él es justo, Él es fuerte, Él es poderoso, es omnisciente, y Él está en todo lugar omnipresente. Él está con nosotros, Él es fiel para con nosotros, hermanos. Entiendan esto, hermanos. Él es fiel, hermana. Dios es fiel para usted, hermana. Dios no la va a abandonar, ni a usted, ni a usted, ni a usted, siempre y cuando camine con el Señor. Siempre y cuando tenga una fe inquebrantable. No nos vayamos por lo que miramos. Los problemas pueden ser muy grandes frente a nosotros. Y luego a Dios que no nos venga a nosotros problemas, que nos bendiga a todos nosotros. Pero los problemas pueden ser tan grandes que no hayamos la salida. Ese gigante que está enfrente de nosotros, ese gigante, tal vez le tratamos de pegar y no lo podemos mover, mis hermanos. Pero si tenemos la fe en Cristo, hermanos, entonces derribaremos cualquier problema, cualquier gigante o cualquier trampa del diablo, mis hermanos. ¿Usted lo cree, mis hermanos? Amén. Amén. Pues cada vez que ustedes crean algo, amén, hermanos. Igual cuando nuestro pastor diga una verdad bíblica, hermanos, amén. Apoyemos a nuestros hermanos que predican, mis hermanos. Díganle, aunque si es mentira, mejor no digan nada, mejor. No es cierto. No se crean, mis hermanos. Entonces, primero, Pablo exhortando a Timoteo, persevera en la fe. Igual el Señor nos dice a nosotros, persevera en la fe, porque este lugar se va a llenar, pero ten fe. Amén. Ten fe. Ora, ayuna, ten fe. Muchos tienen fe, pero de este tamaño. Así. Dice el Señor, o menos, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que si tuvieras fe, ¿como qué, hermanos? Un granito de mostaza. ¿Y de qué tamaño es el granito de mostaza? Así, chiquito, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanta fe tenemos nosotros? Tenemos la fe como de un granito de sal, un granito de arena, o de harina, que es más pequeño. Avivemos esa fe. Pidámosle al Señor, Señor, si no tengo la fe suficiente, ayúdame a tener la fe para poder continuar en tu camino. Úsame, Señor, heme aquí, dígale al Señor. Quiero ser un soldado que puedas usar. Quiero ser aquel hombre, aquella mujer que pueda algún día estar en tu presencia y no me digas siervo inútil, sino me digas siervo, he aquí entra el regocijo de tu Señor. Imagínense, hermanos, ustedes trabajando para el Señor sin esperar recompensas, hermanos. Que no es un negocio de que, ok, Señor, mira, Señor, ya te traje como 20 almas, ya te traje 10 familias, aquí está, Señor. Ahora quiero que me des mi recompensa. Y estamos esperando recompensas económicas, recompensas de que nos vean los demás. La iglesia, hermanos, tiene que estar unidos. Si ustedes saben de una familia, hermanos, que se necesita visitar y no está viniendo, visiten, hermanos. Si usted tiene el teléfono de esa familia, mi hermana, y se lo pide a nuestra otra hermana, déselo para que lo visita. A veces queremos llevar el crédito de traer familias, de traer jóvenes y todas esas cosas. Pero, hermanos, dense cuenta que el ministerio no es de nosotros, es de todos nosotros, hermanos. De todos. Todos podemos ayudar, hermanos, para traer más. Si no viene alguna familia, hermanas,
Échenle bolita entre todas y visítenlas. Si no viene un hermano, échenle bolita. Si un día Winston no viene, caballeros, hombres, hermanos, vamos a echarle bolita a su casa, a tocarle la puerta, a tomarle la ventana y traerlo. Ese es el cristianismo, hermanos. No, cuando dije así no es de las greñas, traerlo de la mano, vente, el Señor te ama, no te desvíes. Porque los hermanos que se saben de la iglesia, hermano, y dejan de venir mucho tiempo, ¿qué pasa con ellos, hermano? No me van a decir que van a ir a otra iglesia, ¿verdad? Porque si ya no vienen a su iglesia, o no estuvieron por mucho tiempo, ¿qué sucede, hermanos, con aquellos hermanos que perdieron la fe, que ya no sirven al Señor como un soldado? ¿Qué sucede? Se enfrían. Y una de las cosas que nuestro hermano Winston dijo, yo estoy buscando una iglesia porque no quiero enfriarme. Él dijo una realidad. Mucha gente que ya no viene a la iglesia se enfría, pero también nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos un deber. Si recuerdan ustedes, hermanos, el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a quién. ¿Como quién? Como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como quién. Como a ti mismo, ¿verdad? Hermana Berta, ¿como a quién? Como a ti mismo. Entonces, hermanos, si hay hermanos que ya no están viniendo a la iglesia, que tú conoces, que fueron a otra iglesia, ya no están en la iglesia, échenle bolita, hermanas. Hermanos, échenle bolita, búsquenlos, tráiganlos a la iglesia, para que no se pierdan, hermanos, para que no anden en el mundo, porque el mundo los jala con tentaciones, los jala con cosas visuales, los jala, y si no se están alimentando estos hermanos de la palabra del Señor, pues los va a llevar poco a poco, hasta que queden fuera de los caminos del Señor. Entonces a Timoteo se le exhorta, primeramente, que perseveren, ¿qué, hermanos? En la fe. Todos debemos de perseverar en la fe, tener la fe que esta iglesia se va a llenar, tener la fe que todos vamos a trabajar más, tener la fe que vamos a trabajar en conjunto y vamos a hacer las cosas que nos requiere el Señor. El número 2 es cumplir con el deber de un ¿qué? ¿De un fiel qué? De un fiel siervo del Señor, mis hermanos. Tenemos que ser fieles primeramente al Señor. Número 3, usar rectamente la palabra del Señor. Usarla para parar chismes, para parar contiendas, para parar habladurías y todas esas cosas que no le agradan al Señor. Pablo describe el ministerio ideal y vamos a leer el versículo 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. En el capítulo 2, versículo 1 y 2, Pablo describe al ministro como un siervo fiel y maestro. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿En qué nos está diciendo que nos esforcemos? ¿O qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Que se esfuerce en qué. Ahí dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en qué. En la gracia que es en quién. Que es en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos esforzarnos en la gracia hacia Cristo Jesús? Viviendo una vida agradable al Señor, mis hermanos. Viviendo una vida de paz, de tranquilidad, de obediencia, ayudando a nuestros hermanos en necesidades, mis hermanos. No todo el tiempo nomás nosotros como iglesia, pero hay hermanos que se ven en necesidades, hermanos. Si usted sabe de un hermano o una hermana que necesita una necesidad, hable con el pastor para que se le ayude. Y entre todos ayudamos a la necesidad de los hermanos. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia también? La gracia es estar bien delante del Señor. ¿Cómo podemos estar bien delante del Señor? Teniendo una vida de comunión con el Señor. Orando, ayunando, leyendo la palabra del Señor y compartiendo la palabra del Señor a los demás. Dice ahí, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, aún muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Tú tienes que ser un hombre idóneo. Y debes de estar preparado para enseñar a los demás. Y hermanos, ¿cómo debemos de ser nosotros ante los que no conocen al Señor? Debemos de rechazarlos por cómo se ven, debemos rechazarlos por su preferencia sexual, debemos rechazarlos porque son de color, morenito, para que no vayan a quitar el video después del Face, o debemos rechazarlos por su carácter. ¿Cómo le debemos de hacer nosotros, hermanos? Nosotros, dice la palabra del Señor, ya lo dijimos antes, debemos de amar a nuestros ¿qué?
enemigo, a nuestro prójimo. a nuestro prójimo. Porque así como ellos se encuentran en el pecado, mis hermanos, nosotros debemos estar adiestrados o listos para enseñarle el Evangelio de Jesucristo. Porque lo único, hermanos, que tiene poder para cambiar las almas de las personas, el pensamiento de las personas, ¿qué es? ¿Qué es lo único que puede transformar a la gente? ¿Qué es, hermano? La salvación. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú conoces, si nosotros conocemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos ser soldados diestros. Podemos ser buenos soldados, porque cuando encontremos gente afuera sin Cristo, le podemos hablar de Cristo y pueden ser completamente transformados. Hermanos, el Señor me transformó, yo no sé si lo ha transformado usted. Me hizo una nueva criatura, mis hermanos. Todos el Señor nos ha transformado en nuevas criaturas. Sí, debe de haber un arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Un arrepentimiento, mis hermanos, es un cambio de mentalidad completamente. Si éramos unos viles pecadores, asesinos, violadores, matadores, lo que usted quiera, ladrones, cuando venimos a Cristo, y si verdaderamente confesamos a Cristo, viene el Espíritu Santo, nos sella dentro de nosotros y empieza a transformar. Ya, cuando nos sella, nos transforma en nuevas criaturas y empieza a regenerar nuestro carácter a forma de que seamos aptos y dignos de estar enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Mateo 2:51. El ministro es un fiel maestro, debe estar preparado, todos deberíamos de estar preparados para poder hablarle al mundo de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Él nos ha mandado a hacer. Él no nos ha mandado a hacer fiestas en las iglesias para traer gente, no nos ha mandado a hacer cosas o todas esas cosas. Él nos ha mandado a llevar su evangelio. Ahí está en la gran comisión en Mateo capítulo 18. Pero vamos a ir a Mateo. Vamos a ir al Mateo 25:1, Armando. 25:1. Ajá, Mateo dice: el ministro es un fiel maestro. Mateo 25:1, ¿ahí es? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron las lámparas y salieron a recibir al esposo. ¿Ese es? Ok, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué hicieron, hermanos? Fueron inteligentes, ¿verdad? Porque algunas no tomaron ¿qué? ¿Qué es lo que le echaban a la lámpara? Estamos en la Y iglesia. no tomaron el aceite, ¿verdad? No fueron Estamos en la precavidos, iglesia. hermanos. Nosotros tenemos que ser precavidos, porque nosotros vamos a llevar el aceite a los perdidos. Y no sea, hermanos, que nos encontremos con gente allá afuera que quiera conocer del Señor Jesucristo, y porque nosotros no somos soldados del Señor, bien, ¿cómo se diría? Bien puestos en la palabra del Señor, no sepamos qué decir. Tenemos que ser soldados activos del Señor, soldados que conozcamos nuestras armas. Esta es la arma número 1, mis hermanos, la Biblia. ¿Y cómo hablarle a los demás? Vamos a ir a Hechos 10:23. Hechos 10:23. Hechos Hechos 10:23. 10:23. Ahí está. Y el ministro debe ser fiel, un fiel maestro. Me dice cuando lo tengan, Hechos 10:23. Dice así: entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue de con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Me dan un amén cuando lo tengan. ¿Ven? Soldado de Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros somos buenos soldados de Jesucristo, van a venir muchas cosas que nos van a querer desalentar, que nos va a querer tirar, nos va a querer desanimar. Pero ¿de dónde, hermanos, nosotros obtenemos esa gran confianza, esta fe, ese poder para seguir adelante, hermanos? ¿De dónde? ¿De dónde lo obtenemos? De la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que conocer a nuestro Señor para ver el poder y lo que Él quiere para con nosotros. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Muchas cosas vendrán hacia nosotros del enemigo, hermanos. Cuando nosotros servimos a Jesucristo, Él va a querer derrumbarnos, hermanos. Él va a querer
que nos salgamos de las cosas del Señor. Él va a querer desanimarnos, Él va a querer aplastarnos, pero si estamos cimentados en Cristo, que es la roca, hermanos, eso nunca va a suceder. Se va a desanimar el chamuco y se va a ir, y va a querer agarrar otro que anda cayéndose ahí de la roca, que anda en la arena movediza. Dice, este no pude, porque está en la roca, que es Cristo, conoce de Cristo, vive a Cristo, predica a Cristo, habla a Cristo. Pero aquel va a la iglesia, no habla a Cristo, no vive Cristo, no predica a Cristo, no sabe de Cristo, ese se lo va a echar. Y empieza el tambaleo. Pero ahí, hermanos, nosotros los soldados de Cristo es cuando empezamos a orar por él, por todos los hermanos que están cayendo, mis hermanos, por todos los hermanos que no están viniendo bien fielmente, hermanos. Nosotros como iglesia debemos de orar por todos aquellos hermanos. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. En otras palabras, hermanos, está diciendo que nosotros no debemos de andar en las cosas del mundo ni en los negocios del mundo, porque ya somos soldados del Señor. Número 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esto es bueno, hermano. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tenemos que darle para adelante, mis hermanos. Tenemos que tener más fe, tenemos que trabajar en la obra, tenemos que ganar almas, tenemos que ayudar, tenemos que orar, tenemos que luchar legítimamente. Porque de otra forma no va a suceder nada, mis hermanos. Y tenemos que tener esa fe inquebrantable, hermanos, de que nosotros vamos a seguir hacia adelante. Número 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué debemos de hacer primero, hermanos, para estar gozosos y contentos? Pues estamos gozosos y contentos en la iglesia. Pero ¿qué debemos de hacer, hermanos, para obtener frutos primeramente, según el versículo? El labrador. ¿Quién es el labrador? Trabajar. Nosotros, hermanos, debemos de trabajar, pero no solamente trabajar, debemos de trabajar arduamente, hermanos, para que esta iglesia se llene, para que vengan más personas al Señor, para que se alejen del pecado, para que dejen el pecado en el que se encontraban. Número 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, ¿quién nos da el entendimiento? ¿Quién nos da la sabiduría para poder trabajar en la obra? Es el Señor. Número 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Hermanos, nosotros somos los responsables, hermanos, de que el evangelio, la palabra de Dios, vaya a los demás, porque no está presa. Número 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Qué le estaba sucediendo aquí, hermano? Tenía problemas, ¿verdad? Dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Así, hermano, nosotros debemos de soportar todo para y el amor de los demás, hermano. Que de repente está haciendo calor y vamos a ganar almas, pues sí, hace calor, pues vámonos con el calor, nos ponemos un sombrero, está lloviendo, bueno, vamos a las marquetas o cualquier cosa, hermanos, debemos de hacer para traer a los perdidos a los pies del Señor. Dice el número 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con la gloria eterna. Hermanos, si nosotros trabajamos para el Señor, llevamos el evangelio a los perdidos, hermanos, y esas personas aceptan a Jesucristo como su Salvador, ¿qué sucede, hermanos? ¿De dónde se salvan ellos? ¿De dónde? ¿Sabe alguien de dónde se salvan? Se salvan del infierno, del castigo eterno. ¿Verdad, hermanos? El castigo eterno, como dice la palabra, es eterno. Nosotros no queremos que nadie vaya al infierno, porque jamás saldrá de ese lugar de tormento, ese lugar de llamas donde quema, hermanos, ese lugar feo, donde hay demonios picando a todos, donde hay maldad, oscuridad, donde hay lava, hay fuego, hay cosas que dice que en la Biblia que no podemos imaginar en el infierno. Por eso, hermanos, Dios quiere que tengamos la fe en Él, que seamos soldados preparados para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los perdidos. ¿Tienes familiares? Háblales de Cristo. Sí, háblales, hasta que ya te digan, pues ya ves que ya no quiero nada, ya no me visites, pues como dice el pastor, pues entonces sí. ¿Tienes amigos
que conoces, háblales de Cristo. Háblales de Cristo, porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos, hermanos. Hablarle de Cristo a los perdidos, que seamos soldados con fe. A veces decimos, no, pues es que yo ya le hablé y no me hace caso. Entonces, ¿qué está sucediendo? No estamos teniendo la fe, que el poder del Espíritu Santo es grande. ¿Ven? Vamos a seguir en el 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos, con Él también viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Hermanos, a veces nosotros negamos a nuestro Señor Jesucristo con nuestros actos, con nuestra forma de comportarnos, negamos a nuestro Señor con nuestros hechos, negamos al Señor cuando preferimos otras cosas, mis hermanos, que a nuestro propio Dios. El Dios verdadero, aquel que nos proveyó de todo, aquel que nos da vida, aquel que nos deja levantarnos, aquel que nos provee casa, aquel que nos provee alimento, aquel que nos ha proveído amor y todo lo que necesitamos, hermanos. Y a veces con nuestros actos, hermanos, con nuestros hechos, con todo lo que hacemos, a veces decimos, ¿sabes qué, Señor? Ahí nos vemos y después veo contigo, pero déjame hacer primero esto. Señor, déjame ir a este lugar y después voy para allá. O Señor, vas a hacer algo y tenías que venir a la casa del Señor y no viniste por hacer otras cosas. Entonces, como dice aquí, lo desechamos al Señor. Número 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Número 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Qué hermosa bendición de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no es que se está contradiciendo el versículo anterior, pero dice que si fuéramos infieles, hermanos, Él permanece fiel para con nosotros. Hemos sido muchas veces infieles, hermanos, a veces sin saberlo, de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero la gran bendición de nuestro Señor, hermanos, y el gran amor que Él profesa en Juan 3:16, hermanos, que dio su vida por nosotros, para que no nos perdiéramos, hermanos, para que no nos perdiéramos. Dio su vida, hermanos, llevó un castigo al Señor. Fue algo terrible. Yo me imagino que ustedes ya han visto la película La Pasión de Cristo, ¿verdad? No sé si ya la han visto algunos de ustedes. Pero esa película no asemeja ni el 10% de lo que verdaderamente Jesucristo sufrió. Y ahí esa película, hermanos, yo viéndola ya se me salían las lágrimas y yo decía a mi ser, me gustaría estar en ese lugar, agarrar a aquellos y duro en mi carne, ¿verdad? Decía, les voy a dar duro y quítense, déjenlo. Pero hermanos, ese amor tan grande que mostró Jesucristo para con nosotros, llevando ese sufrimiento desde el petróleo, desde que le dieron 40-1 latigazos feos, le arrancaron sangre le arrancaron piel de su espalda y fue sangrando, le jalaron las barbas, le pegaron con una caña, ¿verdad? Le dieron con el puño, lo crucificaron, le atravesaron una lanza, hermanos, todo por amor a nosotros, para que no fuéramos a ese lugar de tormento, para que no fuéramos a ese lugar donde no hay amor, donde la conciencia, hermanos, el gusano que dice, es la conciencia que dice, ¿por qué si teniendo esa oportunidad de haber aceptado a Cristo no lo hice? Todo eso es un sufrimiento muy grande y perverso y malo del infierno, mis hermanos. Entonces, hermanos, si tenemos familiares, amigos, hablen del Señor Jesucristo. Sálvelos de las garras del enemigo, sálvelos de Satanás. No, usted no lo puede salvar, pero el Evangelio de Jesucristo sí, el poder del Espíritu Santo. ¿Okay? Número 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Número 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. ¿No se han dado cuenta, hermanos, que algunas de las veces lo que sucede, hay hermanos en esta iglesia y en otras iglesias, de repente empiezan a hablar de la palabra del Señor, pero empiezan a tener una contienda, ¿verdad? ¿Qué es que esto es así? No, que esto es así. Hermano, la palabra del Señor dice que no nos envuelvamos en estas cosas. Si queremos saber algo acerca de la palabra del Señor, por eso tenemos la Biblia, hermanos. Porque dice aquí, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan, o sea, no tengan un pleito sobre palabras, las cuales nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Imagínense, hermanos, que hay dos hermanos aquí que están hablando de la Biblia y se están atacando uno al otro. Y hay un nuevo a un lado.
¿Verdad que eso no va a ser de ayuda para el nuevo? Si no va a decir, pues entonces ¿a quién le creo? Están peleando y son hermanos que ya tienen mucho tiempo en la iglesia y están peleando de la palabra del Señor, pues no le va a ayudar en nada. ¿En cuál estamos? En el número 15. 15. Procura con diligencia presentarte a Dios como hermanos. Aprobado. 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 Hermano, yo le quiero hacer una pregunta, incluyéndome a mí. ¿Estamos aprobados delante del Señor? ¿Estamos haciendo lo correcto delante del Señor? ¿Lo que le agrada al Señor? ¿Tenemos una vida agradable al Señor? Hay un pastor predicaba acerca si estamos agradando delante del Señor. Y este pastor mencionó el celular. ¿Qué estamos viendo en nuestro celular? A mí me puede decir, no, yo no veo nada malo. Pero a Dios no lo podemos engañar. Si estás viendo mujeres o medias raras ahí que ya no traen nada, a Dios no lo podemos engañar. Dios va a tomar cuentos contigo, te va a jalar las orejas. Si estás viendo macho más, así todos cortachones, tachones, y está medio emperatriz, Dios va a tomar cuenta de todas esas cosas. Si estás viendo cosas ilícitas, cosas que nos lleva nuestra mente a pensamientos pecaminosos, Dios va a tomar cuenta, dice el hermano. Por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Otra de las cosas que sucede, ¿estás hablando mal de alguien más? ¿A escondidas con alguien más? Dios lo sabe. Si el hermano o la hermana lo está haciendo, Dios lo sabe y Dios le va a jalar la orejita de una u otra forma. Para no decir lo va a castigar, ¿verdad? Pero ya sabemos qué es eso. Le va a hablar de una forma u otra forma, a forma de que deje de hacer esas cosas. Estamos robando, somos una doble persona. ¿Qué quiero decir con esto? Somos una persona en la iglesia y saliendo del parking lot o del parqueadero somos diferentes. Aquí podemos brillar como santos, traer corbatas, bien peinados, bien chañados los zapatos, pero verdaderamente somos lo mismo que está aquí en la iglesia y allá afuera. A nosotros, como decía el pastor, a nosotros los podemos ver bien bonitos y agradables, ¿verdad? Bien peinaditos, bañaditos, pero ¿qué estamos haciendo allá afuera? ¿Quién nos ve, hermanos? ¿Quién está en todo lugar? El Señor. Dios está en todo lugar y cualquier cosa que hagamos, Él nos está viendo. Por eso dice que tenemos que estar aprobados. Otra de las cosas es que tenemos que tener respeto a los hermanos. Todo lo que hacemos en la iglesia, hermanos, lo hacemos voluntariamente. Nada es forzado. Nada puede decirle a alguien, haz esto porque soy tu capataz, porque soy un manager o porque no. Se pide de corazón. Hermano, me puede ayudar para esto. Hermana, me puede ayudar para esto. Mira, hermano, tenemos esta necesidad. Porque todo lo que hagamos para el Señor lo hacemos ¿con qué? Con amor. No para agradar a quién, hermanos. A los hombres. Todo lo que pidamos, pidámoslos con amor. Tratando de agradar a Dios y no al hombre. ¿Ven? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. A veces fallamos. Hay un instrumento de nuestro cuerpo, hermanos, que es muy difícil de controlar. ¿Cuál es? La lengua, hermana. Gloria a Dios. Dice que con la lengua se hacen ¿qué? Se hacen guerras. Con la lengua matas. Con la lengua destruyes. Con la lengua haces tantas cosas. Pidámosle al Señor, hermanos, que esta lengua que tenemos sea para bendición y no para destrucción, hermanos. ¿Para qué? Para que estemos aprobados delante del Señor. ¿Amén, hermanos? Amén. Yo no lo digo por ustedes, esto es para todos nosotros, hermanos, incluyéndome a mí mismo, porque esta lengua a veces, híjole, digo, Señor, no la cortes porque no puedo hablar, pero ayúdame, Señor, a encontrar ese instrumento. Número 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué, que no tiene de qué avergonzarse, hermano. Si hay algo, hermanos, que nos avergüence, que nosotros sabemos, tenemos escondido, cosas escondidas que nos avergüenzan delante del Señor, dejémoslos de hacer, para que seamos dignos, obreros dignos, aprobados delante del Señor. Nada avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo único que tiene que salir de nuestra boca, de nuestros pensamientos, son cosas buenas y agradables al Señor. Número 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a dónde, hermanos. ¿Qué son las más evita profanas y vanas palabrerías? ¿Qué son esos, hermanos? ¿Qué son las vanas palabrerías?
¿Alguien sabe quién es vana palabrería? Son las discusiones, hermano. Debemos de evitar las discusiones, debemos de evitar las pláticas con doble sentido, mis hermanos, o pláticas que avergüencen a otro hermano, o pláticas que juzguen a otro hermano. Porque ya Dios toma control de todas estas cosas. Él es el único que puede ver nuestro corazón, que hay en nuestro corazón, y es el único que va a tomar control, hermano, de lo que estamos haciendo. Entonces, dice, mas evita profanas y malas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, o sea, al enojo, al juzgo, a ser malas personas, a hacer malas cosas. 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. 18. Que se desviaron de la verdad. ¿Qué sucedió con ellos? Por andar de habladores. Se desviaron de la verdad. Y a veces la habladuría, los chismes nos desvían. No, pues que dijeron esto de mí. ¿Quién lo dijo? Aquella. Va y reclaman, se pelean y se van de la iglesia. Y no conviene para nada, hermano. El andar de chismoso, juzgar y todas esas cosas. 18 dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y se trastornan la fe de algunos. Aquí, hermano, está hablando de que hay personas que no tienen la sana doctrina, hermanos. Tienen diferentes cosas. Dice que se desviaron de la verdad. Y para nosotros la verdad es Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Ya vino Jesucristo? Todavía no, ¿verdad? Ellos decían que ya. Y transformaron la fe de algunos. Y los convencieron de otras cosas. Y se fueron. Y ya no regresaron. Número 19. Pero los fundamentos de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de ¿qué, hermanos? ¿Y qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Una vez que ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, ya tenemos a Cristo dentro de nosotros, ¿qué debemos de hacer? ¿Alejarnos de qué? ¿O apartarnos de qué? De la iniquidad, de las cosas malignas. Todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo, está hablando nosotros los cristianos. Número 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos, ¿qué, hermanos? Honrosos. Y otros para usos, ¿qué? Viles. ¿Qué tipo de utensilios somos nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos por dentro, hermanos? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Cómo está nuestra básica? ¿Está sucia, hermanos? ¿O está aprobada delante del Señor? ¿O no dejamos que el Señor nos moldee? Hermanos, tenemos que tener nuestro vaso, nuestra vasija dentro de nosotros, limpio, hermanos. Porque podemos engañar al resto del mundo. A todos podemos engañar, hermanos. Pero lo único que no podemos engañar es a Jesucristo. Él todo lo ve, Él está en todo lugar. 20. Pero en una casa grande, o para decir en una iglesia, no solamente hay buenos hermanos, ni hermanos que estén bien, sino también hay hermanos que están más o menos, y hay unos que están terriblemente mal. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? ¿Somos los utensilios de oro y plata? ¿Somos de madera y barro que cambiamos? Sí, no. ¿O somos utensilios de honra para el Señor, aprobados para el Señor? ¿O somos utensilios de vergüenza para el Señor? Los utensilios viles, de usos viles. Porque sí hay en las iglesias, hermanos, personas que lo único que quieren es controversia en la casa del Señor. Vamos a continuar, mis hermanos, que vamos a terminar. Número 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas, mis hermanos? El pecado. De todo lo que es malo para el Señor, ¿verdad? Nosotros debemos de limpiar nuestros vasos de nuestro mal testimonio. Tenemos que tener un testimonio bueno. No tenemos que tener contiendas, ni griterías, ni negocios ilícitos, ni abuso a los hermanos, ni chismes, ni injusticia, ni envidia, ni soberbia, ni robo, ni estafa, ni adulterio, ni engaño, no vicios, no hipocresía. Lo que debe de existir dentro de nuestros vasos, hermanos, es amor para los demás. Si te amas a ti mismo, hermanos, estoy seguro que vas a amar a los hermanos. Si amas a Dios primeramente sobre todas las cosas, estoy seguro que Dios te va a bendecir, porque tú vas a ser un soldado que tiene la fe en Cristo, estás basado en Cristo, estás parado en Cristo, y eres un soldado fiel, un siervo fiel a nuestro Señor Jesucristo, que usa la palabra para un fin recto y justo delante
del Señor. ¿Cómo podemos vivir como obreros que no tenemos que avergonzarnos? Vamos a ir a Gálatas 5, 19 al 21. Y perdón, hermanos, que no estoy gritando hoy como antes, pero esa es una enseñanza más que todo porque es jueves de enseñanza. Vamos a ir a Gálatas 5, 19, 21. Y vamos a ver qué dice ahí. Vamos a esperar que nuestro hermano lo ponga. Ahí arriba, Gálatas, capítulo 5, versículo 19. ¿Y cómo podemos vivir como obrero útil y que no tiene nada de que avergonzarse, desechando estas cosas? ¿Cuáles serían los motivos de vergüenza? Gálatas 5, 19, 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, lo que quiere la carne. ¿Que son qué? Adulterio. Eso no debe existir en nuestros vasos. ¿Qué es qué? Fornicación. Tampoco debe existir eso en nuestros vasos. Deben ser vasos limpios. Inmundicia. ¿Qué más? Laxivia. ¿Qué sigue, hermano? Idolatría. No debe de haber idolatría. Primero es Dios sobre todas las cosas. No debe de haber hechicerías. No debe de haber, ¿qué? Es bien importante. ¿Qué no debe de haber entre nosotros, hermanos? Aunque nos caigan medio gorditos, no nos caigan bien, que ya me gritó, ya me habló mal, me pidió algo mandándome, que me dijo esto y lo otro, no debe de haber enemistades. Debemos de amar a nuestros, ¿qué? A nuestro prójimo. No debe de haber enemistades, no debe de haber pleitos. Antes de que llegue el pleito o algo, aquí en la iglesia, hermanos, vengan al pastor. Que Él arregle las cosas entre nosotros. Espero que nunca haya pleito en la iglesia. Pero ha sucedido en unas iglesias que se han agarrado hasta golpes. A golpes, si están los videos en la internet. ¿Por qué? Porque se metieron en habladurías, en discusiones y de nada benefició. Se dividió la iglesia y se terminó la iglesia. No debe haber idolatría, hechicería, enemistades, no debe haber pleitos, celos. Hermanos, ¿tiene celos alguno de ustedes de alguien? ¿Tiene celos de algún hermano que está avanzando? ¿Tiene celos de un hermano que ya empieza a cantar, que ya empieza a predicar, a tocar, que ya barre, que ya está atrás? ¿Tenemos celos de los hermanos? No, no deben existir. Al contrario, si un hermano está avanzando, si usted ora al Señor, Señor, este hermano está avanzando, ayúdalo para que avance más y ayúdame a mí a avanzar sin ser de tropiezo para él. Eso es lo que debe existir. Porque a veces, hermanos, nos adueñamos de los ministerios, pensamos que somos dueños de los ministerios y no es así. Estamos aquí por la misericordia de Dios, hermanos. ¿Ven? Dice, no pleitos, no celos, no iras, no enojos. A veces nos ponemos así que, hermanito o hermanito, y así no debe de haber enojos. Si hay alguna desentendido o discusión, hermanos, es mejor hablar y venir a la persona, hermano, perdóname, mira, pues malentendido, y arreglar las cosas. Es lo que el Señor quiere. No debe de haber contiendas, disensiones, herejías. ¿El que sigue, hermano? Dice, envidias. ¿Alguien tiene envidia de alguien, hermanos? ¿Aquí en la iglesia? ¿Porque le está yendo bien? No, ¿verdad? Al contrario, que vaya mejor. Ni envidias, ni borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿no qué, hermanos? No heredarán el reino de Dios. Esas son las consecuencias de tener todas esas cosas mencionadas en nuestro corazón. Las cosas mencionadas son los chismes, injusticia, envidia, soberbia, robo, estafa, adulterio, engaño, fornicación, vicio, hipocresía, y todas esas cosas deben de ser desechadas de nuestro vaso. Todo lo que nuestro ojo está viendo en el celular, computadora, televisión, que no le agrada al Señor, como pornografía, películas eróticas y todas esas cosas, deben de salir de nuestro ser, de nuestra casa, hermanos, porque no le agrada al Señor. Porque a fin de cuentas, mis hermanos, la paga final es no heredarán, ¿qué, hermano? El reino de los cielos. Esas son las consecuencias, mis hermanos, de hacer cosas indebidas que no le agradan al Señor. Vamos a terminar, hermanos. Vamos a orar para terminar y después vamos a orar para que nuestro pastor venga con bien y Dios lo use allá en San Pedro de Chinquén. Amantísimo Padre Celestial, Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado, Señor, que debemos tener la fe bien puesta en ti, una fe que no titubea, que no se mueve. Y nos has enseñado que debemos de ser unos soldados preparados, Señor, para poder llevar su palabra. Nos has hecho saber qué cosas no deben existir en nuestras personas, como lo que ya se mencionó, Señor, porque sabemos que el final será atroz, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar del día a día, Señor. Te pedimos que
que esta palabra entre en nuestros corazones, la podamos vivir, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús Santo Jesucristo. Amén.